Capítulo y aspectos generales marcianos. Pregunta. ¿Está Marte habitado? Ramatiz. Es uno de los mundos enunciados por Jesús, cuando dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Vive allí una humanidad más evolucionada que la terrestre, aunque guarda con ella cierta semejanza física. Marte es un grado sideral que va a vuestra vanguardia y es, también, vuestra futura realidad espiritual. No obstante, tal ascensión no se procesa a saltos ni bajo régimen de cruel constreñimiento o de privilegios, inadmisibles en el curso que la ley suprema estatuyó para la evolución planetaria. Innumerables planetas en que la brisa es melodía celestial y los seres vivos se asemejan a focos de luz policroma, en que la humanidad es un todo sinfónico de luz, perfume y sonido, constituyen, todos, vuestras futuras moradas. Y así vendrán a ser la Tierra, Marte y Mercurio. Pues en su eterna pulsación de vida y ansiedad, la cadena de orbes que se prenden al invisible collar cósmico, forma la alta e inmensurable escala de Jacob que el hombre tendrá que subir para alcanzar la verdad espiritual que le facultará la conquista de la felicidad celestial absoluta. Jesús trazó el derrotero definitivo para que os libertéis de las reencarnaciones expiatorias. Pero, desgraciadamente, aún preferís la ganga inferior a la túnica nupcial, que envuelva vuestra alma, creada para la luz y para el bien en todos los rincones del universo. Pregunta. ¿Los habitantes de Marte son mucho más adelantados que los de la Tierra? Ramatiz. Sí, pues ya están libres de los impulsos de violencia y de los estados deprimentes o vicios de las pasiones inferiores que aún imperan en la Tierra. Ellos demuestran disfrutar de la paz de una vida serena y equilibrada en el campo emotivo, contribuyendo mucho a ese ambiente las instituciones sabias que los dirigen, orientadas por espíritus de profunda comprensión y justicia. Pregunta. ¿Podría darnos una idea nítida de ese adelanto, en relación con nuestro grado evolutivo? Ramatiz. Sin la presunción de hacer un cálculo exacto, y tomando por base la cronología de vuestro provisional calendario terrestre, presumimos que los marcianos, en relación a vosotros, están adelantados moralmente en un milenio, y más o menos 5 siglos en el campo científico. Pregunta. En la esfera científica, ¿cuáles son los sectores en que es mayor la disparidad de evolución? Ramatiz. En casi todas las ciencias que dependen de la energía motriz, en la Tierra estáis subordinados, especialmente, a la electricidad. Pero en el planeta Marte, gracias al ingenioso descubrimiento y aprovechamiento de la fuerza magnética, cuya esencia íntima está profundamente relacionada con el conocimiento del plano etérico, los marcianos lograron progresos aún inconcebibles para vuestro mundo. Pregunta. ¿Cuáles son las características científicas y técnicas de la Tierra, que más se aproximan a las realizaciones marcianas? Ramatiz. Hallamos ciertas semejanzas en los vestuarios, aunque desconocéis su tejido magnético y de acción terapéutica. El mobiliario residencial y su decoración presenta algún parecido, sucediendo lo mismo con los edificios públicos. Existe, igualmente, semejanza en los trazos y aspectos de vuestras modernas y largas avenidas y carreteras. Pregunta. ¿Se distancian mucho de nosotros en la botánica y en la química? Ramatiz. En esos dos sectores, los marcianos consiguieron un avance verdaderamente genial, del cual vuestra ciencia aún está muy distante. En lo que respecta a la botánica, por ejemplo, os preceden de 200 a 300 años en cuanto al quimismo vegetal, pues alcanzan prodigios que, sin exagerar, se parecen a los que refieren vuestros cuentos de hadas. Pregunta. La duración del día, en Marte, coincide exactamente con lo previsto por nuestros astrónomos. Ramatiz. Sí. Es de 24 horas y 40 minutos, más o menos, sumando un total de 668 días el año marciano. Las estaciones son más largas y sin los violentos cambios de la atmósfera terrestre. Pregunta. ¿La atmósfera de Marte es realmente como afirman nuestros científicos? Ramatiz. Es semejante a la de la Tierra, aunque más enrarecida por estar en sintonía con la naturaleza más delicada de sus habitantes. Pregunta. ¿Podrían los marcianos soportar nuestra atmósfera? Ramatiz. Mediante adaptación gradual y metódica, podrían soportar vuestro medio, por cuanto no existen absolutas diferencias biológicas. Pregunta. ¿Podríamos también nosotros adaptarnos a la atmósfera marciana? Ramatiz.
Hay que considerar que la atmósfera de Marte es bastante tenue para vuestros pulmones, que son adecuados para el oxígeno contaminado de impurezas. Y mientras vuestra respiración depende, especialmente, de cantidad, la de los marcianos es esencial por la calidad. Ellos podrían adaptarse más fácilmente a vuestro medio, debido a que pueden absorber el magnetismo ambiental que les es elemento vital. Al contrario, vosotros seríais un tanto afectados en vuestra función respiratoria, por no seros posible sustituir o compensar. ¿Volumen por calidad? Pregunta. Nuestros astrónomos alegan la imposibilidad de vida humana en Marte, debido a la considerable falta de oxígeno. ¿Qué le parece, Ramatiz? Desde ese punto de vista demasiado exagerado, los marcianos también podrían alegar la impracticabilidad de vida en la Tierra, por existir en ella exceso de oxígeno. Y, tal vez, debido a sus impurezas, lo considerasen hasta más adecuado a los pulmones hipertrofiados de los batracios, que propio para los seres humanos. Alegan vuestros científicos que la atmósfera marciana es pobre en oxígeno, pero nosotros preguntamos, ¿en relación a qué patrón? Al de vuestro mundo. Por ventura, ¿esos científicos tienen alguna base o fundamento racional y aceptable, que los induzca a fijar la vida cosmológica de vuestro planeta como el patrón absoluto para aforar los valores, aquí, o, allá, en el universo? Pregunta. ¿Cuáles son los elementos que favorecen a los marcianos, en esa respiración cualitativa que enunciáis? Ramatiz. Supervisado por la propia ley reguladora de la vida. Gran parte de ese metabolismo proviene de la necesidad de adaptación gradual a las modificaciones del ambiente. La respiración periférica tornase más profunda, más etérica. El mismo fenómeno se verifica, actualmente, en relación al pulmón humano terrestre, comparándolo con el mismo órgano de los hombres que existieron en las épocas primitivas. Los animales antediluvianos poseían pulmones rudos, semejantes a monstruosos fuelles de cuero crudo, por tener que absorber un aire atmosférico saturado de los gases deletéreos de un mundo en formación. Los marcianos son, pues, admirablemente receptivos a las emanaciones magnéticas del aire que respiran. Pero su equilibrio orgánico, en cuanto a la salud, resulta, esencialmente, de su sistema dietético, pues ellos repudian absolutamente la ingestión de cualquier alimento o producto de origen animal. No cometen excesos de mesa, y sienten, igualmente, natural aversión por los vicios del tabaco y del alcohol. Además, la protección fisiológica alcanzada por su genial medicina, los libra de la terapéutica de corrosivos o alcaloides. Desconocen, también, los cuadros aflictivos de las múltiples enfermedades terrenas, tales como el histerismo, la sífilis y las enajenaciones mentales, dolencias producidas por existencias desequilibradas y por las constantes exaltaciones o conflictos emotivos. Finalmente, al ser portadores de una consistencia orgánica funcional excelente, en la que prevalece la circulación arterial sobre un pequeño campo de red venosa, su equilibrio vital no exige grandes cuotas de oxígeno para atender su delicado metabolismo respiratorio. Pregunta. ¿Puede decirnos cuál es la naturaleza de las molestias graves que afectan la salud de los marcianos, así como también cuál es su longevidad, tomando como base el tiempo que atribuimos a nuestro año terrestre? Ramatiz. En el capítulo de La medicina en Marte, abordamos, detalladamente, los diversos aspectos referentes a esas indagaciones. Pregunta. Nuestros científicos se obstinan en afirmar que la temperatura de Marte, durante el día, alcanza un grado de calor tan elevado, que los terrícolas no podrían soportarlo. Aconteciendo lo mismo durante la noche, pues el frío excede en mucho a las temperaturas más bajas de nuestro orbe. Por consiguiente, en un ambiente de tales extremos, la vida de los terrícolas sería absolutamente imposible. ¿No le parece? Ramatiz. El defecto proverbial de la ciencia terrestre consiste en conceptuar situaciones de la vida en otros orbes, basándose exclusivamente en el modus vivendi de los terrícolas. No obstante, podemos afirmar que en innumerables planos de vida hay organismos humanos, a base de silicio, aluminio, hierro y otros elementos, aunque desde luego, bajo constituciones físico-químicas, muy lejos de vuestras comprensiones. Hay mundos de orden físico, en los que la preponderancia de hidrógeno y de helio, en los seres, les crea admirable luz áurica, transparente y visible en la menor oscuridad, recordando las luciérnagas.
No debéis fijar conceptos básicos atendiendo al ambiente cósmico y restringido de vuestra morada planetaria, juzgando, ex abrupto, la constitución de los otros orbes que se encuentran esparcidos por el infinito. Pregunta. Tales conclusiones se apoyan en investigaciones de carácter científico, basadas en resultados de la matemática astronómica. ¿Habrá error en esos cálculos? Ramatiz. Vuestros científicos también saben que los espacios están inundados de polvaredas cósmicas, cenizas de los desgastes planetarios, ocasionados por las chispas electromagnéticas, de los movimientos y oscilaciones de los sistemas solares. Las propias líneas de fuerzas magnéticas que sustentan y ajustan los satélites a los núcleos solares, perturban e interfieren los rayos luminosos que viajan en dirección a vuestro mundo. Hay que considerar, también, que las atmósferas que circundan cada orbe, se tornan lentes gaseosos deformables bajo la acción de los rayos luminosos, resultando, por eso, cierto porcentaje de error en vuestra visión astronómica, y también en la propia observación espectral que resulta de la descomposición prismática. La ciencia terrestre no desconoce esos percances. Y como en ciencia no hay puntos finales, ella, a través del tiempo, va exponiendo nuevas teorías e imponiendo correcciones que desmienten formalmente las concepciones anteriores, que se habían considerado como definitivas. De Newton a Einstein, cuántas veces la ciencia astronómica tuvo que rectificar las premisas y el curso de sus observaciones. Como ejemplo, citaremos lo que aconteció sobre la concepción científica que proclamó el sistema geocéntrico como verdad incontestable. Más tarde, fue demostrado justamente lo contrario, o sea, la realidad del sistema heliocéntrico. Pregunta. ¿Cuál es la temperatura natural de Marte, basándonos en nuestras convenciones termométricas? Ramatiz. En las regiones ecuatoriales, la temperatura oscila entre 25 y 30 grados, que es agradabilísima al sistema biológico marciano. Llueve raramente. Y, debido a los descensos bruscos, las noches son comúnmente heladas. Pero esto no preocupa a los habitantes, debido a que la ciencia marciana domina las fuerzas de la naturaleza y sabe actuar en oposición a los desequilibrios atmosféricos. Pregunta. Esas bajas bruscas de temperatura, en la noche, no serán insoportables y nocivas debido a la fuga rápida del calor del Sol. Ramatiz. Olvidáis los satélites artificiales, que por sabia disposición de la ciencia, absorben más calor durante el día, y por la noche funcionan como reflectores para Marte. Pregunta. El Sol, en Marte, no es por ventura menos intenso que en nuestro mundo. Esa mayor distancia no dificulta la vida, al ser menor el calentamiento. Ramatiz. Dios, que generó el equilibrio de los mundos, en el cosmos, después de crearlo más difícil y complejo, no podría incurrir en errores tan crasos, desorientándose en la cuestión de climas, presiones, vegetación, y otros imprevistos incompatibles con la vida humana. ¿No encierran estas sencillas páginas un tratado de cosmogonía? Más os recordamos que las leyes de la relatividad cósmica son mucho más lógicas y exactas que la ciencia humana. Los rayos solares penetran en la atmósfera de Marte con más vigor y pureza, compensando la mayor distancia, porque también encuentran menor obstáculo en su atmósfera más enrarecida. Y por la noche, el calor irradiado del suelo es también compensador, por la razón simple de que esos rayos solares penetran más profundamente en roce con las capas magnéticas de los minerales subterráneos. Pregunta. ¿Podríamos obtener ideas más claras, en ese asunto, con relación a la relatividad cósmica? Ramatiz. Afirma la ciencia que un planeta, cuanto más distante se halle del Sol, más viejo es en su masa planetaria. Consecuentemente, un planeta como Mercurio, más próximo del Sol, es un mundo más nuevo, que exhala cortinas de gases que provienen de los depósitos de minerales subterráneos, gases que se acumulan en la atmósfera, formando, a distancia considerable del suelo, un verdadero biombo que impide la penetración directa de los rayos solares, demasiadamente cáusticos. Ese biombo de gases, que forma otra esfera en torno de Mercurio, atenúa y suaviza la intensidad de un Sol más próximo. Relativamente a esa ley, Saturno, situado en el extremo, en donde el Sol se ve como modesta y pálida naranja, recibe los rayos solares absolutamente directos, pues siendo un planeta envejecido, no opone obstáculo de gases, ya extinguidos y dispersos en el cosmos. Pregunta.
Se afirma que la propia presión atmosférica, en Marte, es tan baja, que un hombre terreno no podría vivir allí, a no ser con vestimenta preparada. Será así, Ramatiz. Aceptamos la distinción hombre terreno. En cuanto al marciano, cuya vida es acentuadamente aérea, en poderosas aeronaves movidas por la fuerza magnética, ya os indicamos que sus organismos no se imantan fuertemente a ley de gravedad, que por otra parte, pueden controlar satisfactoriamente. Más adelante, explicamos cómo la medicina marciana consiguió prodigiosa sustitución en la corriente sanguínea, eliminando la cuota de minerales excesivamente atraídos por la ley de gravedad. Pregunta. ¿Podrá hacernos algunas aclaraciones sobre el tráfico, la locomoción y el tránsito, en las ciudades marcianas? Ramatiz. 3/4 partes del movimiento se hace por el aire, mediante aeronaves de absoluta seguridad, cuya capacidad permite conducir muchas toneladas de mercancías y centenares de pasajeros. El tráfico sobre el suelo y el tránsito de peatones, en el circuito de las ciudades y en las carreteras, constituye solamente 1/4 parte del movimiento global. Pregunta. ¿Cuáles son los tipos de los vehículos que circulan sobre el suelo? Ramatiz. En general, son amplios, construidos de materia semejante al tipo plástico de vuestro mundo, pero muchísimo más resistente. Sus colores son claros, translúcidos y radioactivos por la noche. Tales vehículos se deslizan sobre el suelo, que posee una flexibilidad semejante a la de la espuma de borraja. Cuando están en movimiento, dan la idea de copos de luces polícromas que, a distancia, se asemejan a irisadas manchas de poética claridad. Varían en sus formas caprichosas. Algunos recuerdan la configuración de las conchas del mar, otros recuerdan cofres de joyas, forrados de veludillo transparente, que resalta en sus asientos suspendidos o flotantes. Hay, además, especies de automóviles artísticos, cuyas formas imitan la silueta del caballo marino. Pero, la configuración general de los vehículos tiende siempre a copiar la imagen de los pájaros o la estructura delicada de un insecto. Pregunta. ¿Cuál es el sistema de su propulsión? Ramatiz. Compleja batería de condensadores capta la energía magnética del ambiente, y la refina y transfiere a los acumuladores que se calibran en la propia radioactividad dispersa. En cuanto a su movimiento, tales vehículos, podemos decir, son construidos sobre rodillos, de materia flexible, que giran en torno de ejes móviles y minúsculos rodamientos que centuplican los impulsos iniciales. Deslizándose algunos centímetros por sobre el suelo, recuerdan vuestras aeronaves cuando se desplazan en los campos de aterrizaje. Enseguida, se elevan a mayor altura, hasta que fijan la velocidad en graciosos vuelos. Entonces, los rodillos, girando a gran velocidad, se asemejan a manchas coloreadas. Pregunta. ¿No hay peligro de choques en las calles y carreteras, con motivo del intenso tráfico? Ramatiz. Todos los vehículos están cubiertos por un campo magnético radioactivo, que abarca un área que triplica la del propio vehículo, y poseen, además, un sistema de radar, que opera directamente en el éter cósmico, dando simultánea visión y noción anticipada de cualquier cuerpo que se encuentre a cientos de kilómetros de distancia. Aun sobre el riesgo de un posible choque, el mismo se efectuaría solamente entre sus campos magnéticos de refracción externa. Se produciría cierta compresión en los campos radioactivos, sin perjuicios para las estructuras físicas de los vehículos. Los conductores están, igualmente, libres de cualquier peligro, porque viajan resguardados por campos magnéticos con gravedad propia, hábilmente controlada por la radioactividad del ambiente. Además, en la topografía del orbe marciano, predominan las planicies, que permiten obtener una amplia visibilidad. Pregunta. Con todo eso, y a pesar de tales precauciones, esos bólidos vertiginosos, que se deslizan a flor del suelo, no ofrecen peligro para el tránsito de los peatones. Ramatiz. Los campos magnéticos de los vehículos repelen, antes del choque, cualquier ser o cuerpo que se halle en su línea de dirección, a unas 100 metros de distancia. Consiguen, por tanto, desplazarlos de su línea sin causarle daño alguno. Hay que agregar, además, que toda travesía se lleva a cabo a través de aberturas en forma de arcos graciosos cavados en las carreteras. No se tienen noticias de desastres ocurridos en el tráfico, pues existen, además, otros recursos o precauciones que dejamos de enumerar.
En cuanto al tráfico en el centro de las metrópolis, se efectúa con calma, pues la humanidad marciana vive, en vez de afligirse. Todos los vehículos pueden actuar en forma de helicópteros, por la simple graduación de los campos de gravedad en oposición o conexión con el exterior. Los vehículos marcianos, como verdaderas aves mecánicas, representan, con sus figuras graciosas, la docilidad de las palomas y el encanto dinámico del colibrí. Normalmente, el marciano deja sus vehículos al margen de las ciudades, transportándose después, fácilmente, mediante el recurso de sus membranas intercostales, y por el radar. Pregunta. Hay muchos océanos iguales a los nuestros, y zonas desiertas. Ramatiz. La superficie líquida es mucho menor que la sólida, y sus aguas se infiltran bastante en el suelo. Los mares son poco profundos y los continentes son muy quebrados, existiendo ensenadas y golfos en cantidad. En cuanto a áreas desiertas, existen algunas, de arena dorada. Más en otras zonas existen campos de cultivo, bosques y exuberante vegetación que se extiende al margen de los canales suplementarios o artificiales. Y los inmensos cinturones que observáis desde la tierra, están como bordados de verduras que forran las zonas ribereñas de los canales, y se hallan constituidos por ubérrima vegetación cultivada bajo control científico. Pregunta. Los famosos canales entrevistos desde la Tierra fueron construidos por el hombre marciano. Ramatiz. Se trata de extenso sistema de canales naturales, integrantes de la propia naturaleza topográfica del planeta. Ligan los mares mediterráneos a los polos y alimentan la red de canales suplementarios, menores, que la ingeniería marciana construyó, a fin de impedir la excesiva infiltración de aguas en el suelo y, además, alimentar las regiones áridas que tienen deficiencia del precioso líquido. Gracias a esa red de canales menores, ligados a los principales que la naturaleza construyó, los bosques, parques modelos de experimentaciones de botánica dirigida, pomares, campos y labranzas, son irrigados convenientemente. Pregunta. ¿Existe el deshielo que nuestra ciencia constata a través de sus telescopios? Ramatiz. Sí. Y algunas veces, algo violento. Principalmente porque la superficie marciana es casi plana, con raras elevaciones. Mas el Creador, que es magnánimo y sabio, dotando a sus hijos de acuerdo con sus necesidades evolutivas, cuando plasmó en su mente divina la configuración de Marte, modeló también la de esos canales que en caprichosos surcos, captan y distribuyen armoniosamente los excesos del hielo en los polos. Y el hombre, que fue hecho a semejanza de Dios, completó la obra divina, con el otro sistema menor, de canales suplementarios que nutren las zonas de vegetación y la vida animal. Pregunta. ¿La vegetación en Marte es realmente rojiza? ¿Hay una sola tonalidad en ese color? Ramatiz. Es ligeramente rojiza, en el sentido genérico, pero de un colorido más vivo, translúcido y penetrante, con relación a la vegetación clorofilada de vuestro mundo. Existen otras variedades, de tonos verdosos y esmeraldinos, que son, en la realidad, otra vegetación parecida a la de la clase de las mucíneas terrenas. Cubren gran parte del suelo rocoso de algunas regiones relativamente húmedas, extendiéndose en espesos tapetes de encantadora perspectiva. La vegetación común y predominante en el planeta, mientras es tierna, presenta matices de un verde azulado, combinándose con gradaciones de color anaranjado y señales primarias del rojizo, que recuerdan la tonalidad peculiar de las hojas nuevas de los rosales. Se trata de una vegetación nutrida y de mucha savia, abonada intensamente y aprovechada para fines industriales. Al final de una época o estación climática semejante al otoño terrestre, alcanza la coloración del castaño ligeramente rojizo. Pregunta. ¿No sería posible conocer los motivos por los cuales en Marte la vegetación es rojiza, mientras en nuestro globo predomina la verde? Ramatiz. Es de física primaria, que la luz blanca se descompone en 7 colores espectrales, refrangibles. El Sol que os envuelve con el calor afectivo y os proporciona suave magnetismo bajo el prisma de la Luna, os lanza sus rayos brillantes, que originalmente son blancos, atravesando vuestra atmósfera, que se transforma, realmente, en un inmenso depósito de luz. Esa luz blanca, que sabéis no es simple, se va reflejando sobre todas las cosas y objetos, que se envuelven en esa claridad. Los colores espectrales que componen el rayo solar, blanco, van siendo absorbidos, gradualmente,
en infinitos matices, y reflejan otros colores correspondientes. El colorido, pues, depende siempre de la estructura molecular del objeto o ser, conforme a su capacidad y disposición para absorber y reflejar el color en sintonía con la vibración fundamental. Consecuentemente, la disposición molecular de la Tierra se ajusta, en lo vibrátil, al nivel del color verde, la de Marte al rojizo y la de Saturno al azul suave. Reuniendo todos los mundos que reciben, absorben y reflejan la luz solar, tendríais, por síntesis, nuevamente el rayo blanco del Sol. En vuestros tratados de astronomía podéis verificar la existencia de mundos color topacio, rubí, amatista, esmeraldino y anaranjado. Otros, de un rosa lila, que van hasta las extravagantes combinaciones de violeta, oro, verde malva y ópalo. Como lentejuelas fascinadoras, suspendidas en la bóveda celeste, bordan en franjas coloreadas y translúcidas, la cortina inmensa del cosmos infinito. Pregunta. ¿El agua de Marte es igual a la nuestra? Ramatiz. Es algo semejante, aunque muchísimo más leve. Creemos que vuestros astrónomos, en reciente análisis espectral, han confirmado que las nieves y nubes, en Marte, son compuestas químicamente de H2O, variando, no obstante, en cuanto a su peso específico. Mediante reacciones científicas, puede ser igualada a la de la Tierra. Pero el marciano prefiere para su uso un tipo de agua pesada, grandemente radioactiva, que nutre mejor su sistema. ¿Órgano magnético? Pregunta. La claridad es semejante a la terrestre. Ramatiz. Es de un brillo más suave, sedante, menos excitante, tendiendo al color blanco, bajo cuya vibración los contornos de los objetos y los colores se tornan más nítidos, recordando una tenue polarización luminosa, sensible a la mayoría de los marcianos, que tienen vista etérica. La prodigalidad de luces que se combinan en las alboradas, sobrepasan mucho, en belleza, a las auroras boreales de la Tierra. El descenso suave del Sol, en el poniente, cuyos colores fundamentales, reflejándose en la tela nívea de la luz ambiental, provocan centenares de matices exóticos, recuerda el pórtico de un paraíso. Pregunta. ¿La composición de los casquetes polares es realmente producto del hielo acumulado, a semejanza de nuestros polos? Ramatiz. En eso la ciencia terrestre no se equivocó, así como tampoco en la anotación de las nubes azuladas que registró en sus observaciones. Lo que muchas veces nos sorprende, es que la misma ciencia, negando la existencia de oxígeno suficiente en Marte, anota casquetes polares y nubes azuladas que resultan siempre de hidrógeno y oxígeno, en la fórmula común. Esas nubes se funden en la primavera, en cada hemisferio, y se renuevan en otoño. Algo semejante a lo que ocurre en vuestro globo. Una parte del agua se evapora. Otra sigue el curso natural de los canales topográficos, y una última parte se infiltra en el suelo, escapando a la circulación. Siendo la atmósfera marciana más tenue y translúcida, se acentúa a vuestros ojos la brillante albura de los casquetes, en contraste con cualquier otro color, por muy suave que sea. Pregunta. Esas nubes azuladas, son exclusivamente resultado de las evaporaciones de los hielos polares. Ramatiz. El mayor porcentaje proviene de la agrupación de vapores de agua, expelidos por enormes conjuntos de máquinas poderosas, que forman parte de las instalaciones gigantescas, productoras de lluvias y de recursos necesarios para atender la falta de agua y de líquidos químicos en las regiones distantes de la red de canales. Funcionan continuamente con energía que extraen de la propia atmósfera y poseen admirable capacidad de almacenar, nuevamente revitalizadas, las energías consumidas. Pregunta. ¿Podemos conocer la estructura de esas máquinas y su funcionamiento, especialmente respecto de la producción de lluvias? ¿Atienden también a otras necesidades públicas? Ramatiz. En el capítulo referente a las industrias marcianas, abordaremos esos detalles. Anticipamos, entre tanto, que los habitantes de Marte dominan casi todas las fuerzas ocultas de la naturaleza y pocos son los problemas de orden físico a los que no encuentran solución. Pregunta. ¿Hay realmente 2 satélites en torno de Marte, tal como asegura nuestra ciencia astronómica? Ramatiz. Son 2 los satélites artificiales que reflejan las energías magnéticas y que fuera previsto por la sublime técnica marciana. Cuando hagáis mayores progresos en el campo de la óptica y de la instrumentación telescópica,
verificaréis la existencia de numerosas bases flotantes en el campo gravitacional marciano. Se trata de satélites artificiales locales, de paso interplanetario y utilizado, especialmente, para observaciones astronómicas más allá de la atmósfera común.